lo pueden hacer por WhatsApp o por texto normal. Esta noche tenemos un invitado que está del Perú. Estamos conectados hasta Perú, Nueva Orleans con Perú. Estamos con un profesor que hemos intercambiado algunos conceptos, opiniones bíblicas, y hoy nos va a poner sobre el tapete algunos temas que son muy importantes para la comunidad cristiana. Profesor, ¿está listo? Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Ventura y me dedico a enseñar los textos de la Biblia y soy un historiador por, por naturaleza. Me gusta rebuscar mucho los temas e indagar sobre los originales. Algunas cosas que Dios mediante veremos esta noche estarán basados sobre los textos en el original hebreo y posiblemente también sobre los textos en cuanto al griego. Ok, Roberto, quedaría a tu disposición para poder iniciar y ver las inquietudes que tengan esta noche. Sí. Algunas preguntas que van a salir hoy a luz son ya formuladas por algunos hermanos que de antemano están ahí, pues semana a semana preguntándonos qué pasó con el programa, qué pasa con el canal. Pero con esto que pasó un huracán por acá, por estos lados, y nos dejó con unos desastres impresionantes, quedamos sin internet, quedamos sin energía eléctrica y tuvimos que salir y abandonar la ciudad, pero estamos de nuevo ya listos para poder disertar la palabra y llegar a cada comunidad y a cada hermano que está esperándonos para, para poder compartir con nosotros este tiempo. Profesor, si en segunda de Timoteo 3:16, en la Nueva Versión Internacional dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. El número 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiero recalcar en la parte final del versículo 17, donde dice que esté capacitado para toda buena obra. La palabra inspirado, sabemos que en el griego podríamos ponerla fácil a los hermanos, podríamos decir que Dios sopló, cuando dice inspirada. Sí, es correcto. Pero uh-huh, Sí, Roberto, preferiría que redondees tu pregunta. sí. Pero hoy en día escuchamos que las escrituras no están correctamente traducidas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para estudiar? ¿O solamente es una interpretación, una transliteración? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahora en día, pues sabemos que el Señor ha inspirado, ha levantado muchos maestros y pues ahora en los últimos años estamos hablando que el original dice que el original, que las escrituras antiguas nos dan otro casi igual, idéntico a la interpretación o tal vez a la traducción, pero con menos fuerza aparentemente. Y eso es lo que me trae esta pregunta y decirle a usted qué nos puede mencionar al respecto. Muchos temas, sí, el tema sería bastante largo para tratarlo solamente en 40 minutos y voy a tratar de hacer un muy pequeño resumen. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que hacer como investigadores es no tenerle miedo a lo que vamos a encontrar. Es decir, nosotros podemos encontrar en los textos originales algunas cosas que aparentemente están en contradicción con nuestras traducciones o que los estudios, como por ejemplo uno de los temas que vamos a ver ahora, que son los análisis críticos y los análisis literarios a las escrituras, nos van a dar fechas que no necesariamente a veces calzan con lo que nos han enseñado tradicionalmente. Entonces, lo primero que tenemos que tener o perder es el miedo a encontrar la verdad, porque una de las cosas que nos enseñó nuestro Señor es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Bajo este principio tenemos que ver que el concepto en la Biblia de inspiración o de soplo hay que verlo dentro del contexto cultural. Es decir, la Biblia no fue escrita por occidentales, la Biblia fue escrita por judíos. Y toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, a excepción de lo que escribió Lucas, fue escrito por judíos. Por ende, tenemos que tratar de entender qué era el concepto judío para poder entender lo que nos quieren decir. Entonces, en el original, la palabra ruach en el hebreo, que significa literalmente soplo, aliento, respiración, viento, aire, lo que para ellos lo que significaba era que cuando hablaban del aliento de Dios o el aliento divino, lo que en nuestras Biblias aparece como Espíritu Santo, lo que están diciendo es que Dios estaba presente. Ahora, pequeño resumen. La palabra espíritu no existe en el mundo hasta que llega la filosofía griega, la cual llega más o menos alrededor del año 100 a.C. Para ese entonces todo el Antiguo Testamento ya estaba escrito y terminado. Por ende, el concepto griego de espíritu no existe en la Biblia hebrea. Existe el concepto ruach, que es aliento. Vamos a ir a un pequeño análisis muy rápido para entender cómo lo entendían ellos. En el Génesis, en nuestra traducción en español, dice, por ejemplo, que entonces la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Creo que todos nosotros entendemos lo que quiere decir, porque nosotros como occidentales creo tenemos muy claro el concepto de espíritu. Pero vamos a trasladarnos en un ejercicio mental a la mente de estas personas que están en el 1400 a.C., o sea, hace más o menos 3500 años atrás. ¿Cómo le explico a alguien que Dios estaba ahí presente si Dios es invisible? Imaginemos que Dios nos encomienda a todos nosotros escribir ese versículo a esas personas que están 3500 años atrás. Entonces podríamos escribir algo así como, y entonces Dios se paseaba sobre las aguas. Y los que leen te dirían, ¿y cómo has visto a Dios si Dios es invisible y nadie lo ha visto? Entonces al autor se le ocurrió algo genial. El ruach de Dios se paseaba sobre la... ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo sabías que estaba presente? Porque escuché la respiración de Dios. Entonces, inteligentemente, él pone en el texto y el ruach de Dios se paseaba sobre las aguas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios estaba presente, es decir, quien se paseaba sobre la faz de las aguas era Dios mismo. Eso es lo que nos está tratando de decir el autor del Génesis en el original. Entonces, como le digo, no tengamos miedo a estos temas, porque en realidad nos va a llevar a una profundidad mayor. En el Nuevo Testamento se usa la palabra neuma, que es aire. Nosotros, por ejemplo, nuestros vehículos, nuestros autos, caminan porque las llantas están llenas de aire. Y por eso se llama neumático. En estos 2 últimos años de pandemia, la especialidad más solicitada durante la pandemia del COVID fue el neumólogo. Porque ve qué cosa, las partes respiratorias, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer un cambio de llantas, usa un taladrito, ¿no?, que funciona con aire comprimido y se llama herramienta neumática. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del neuma de Dios, para ser llenos del Espíritu, ¿dónde tiene que estar Dios en relación a mí si estamos hablando de una respiración? Para yo poder aspirar la respiración de Dios, yo tengo que estar en la presencia de Dios, si no, no es posible que yo sea lleno de Dios. Entonces, si nosotros hacemos este viaje mental y nos tratamos de poner en los zapatos de las personas del primer siglo, en el caso de Pablo,
cómo yo le transmito a esta persona que tiene que ser lleno de Dios. Entonces le digo, tú tienes que respirar su aliento. Para respirar su aliento, tú tienes que estar en la presencia de Dios. Y Pablo nos da todas las pautas. Entonces, como digo, no se trata de tenerle miedo a los textos originales ni a las traducciones. Lo que yo he aprendido es que nosotros no debemos higienizar la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros, porque encontramos un texto que no necesariamente calza con nuestro dogma, yo tengo que ajustar la traducción o forzar la traducción para que diga algo que no dice. Eso es lo que ha ido causando mucho daño en la iglesia cristiana y a los cristianos, y yo me pongo como primero en la lista. Yo tengo 42 años de creyente y recién este año he estado estudiando los originales, estudiando el hebreo antiguo, que dicho sea de paso es distinto al hebreo moderno, y estudiando la cultura, porque esto es importante entender. O sea, yo no saco nada, por ejemplo, hablando hebreo, si yo no entiendo cómo era la cultura hebrea y cómo eran los eufemismos hebreos, porque entonces yo puedo malinterpretar las escrituras. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas, resulta de que cuando él baja, en la Reina Valera dice, y entonces el rostro de Moisés brillaba. Bueno, el original no dice eso. El original dice que cuando Moisés descendía el monte, le brotaban unos cuernos de la cabeza. Y entonces la gente se horroriza y dice, ¿cómo le van a brotar unos cuernos de la cabeza? Pero no tengamos miedo, hay que ver entonces el contexto cultural. Ahora, si ustedes revisan en la Edad Media, van a encontrar que las esculturas que se hacían de Moisés en aquel entonces y las pinturas, efectivamente van a encontrar a Moisés con unos cachos, y eso lo sacaban porque en la traducción que hizo Jerónimo a la Vulgata Latina está traducida literalmente así. Pero dentro de la cultura hebrea, ahora retrocedamos nuevamente, esto se escribió más o menos alrededor del año 1400 a.C., estamos hablando nuevamente de unos 3500 años más o menos hacia atrás. Entonces hay que entender qué era el concepto de esos cuernos que le salían de la cabeza. Y en el contexto cultural hebreo de aquel entonces, las personas de autoridad o usaban un sombrero con los cuernos o tenían cuernos. Esto implicaba autoridad. Recordemos, por ejemplo, que la palabra Aleph, que es la primera letra del hebreo, en el paleohebreo, era literalmente la cabeza de un toro con unos cuernos. Y eso después se modifica al Aleph que nosotros conocemos hoy en día, en el post-exilio, cuando se hace el hebreo cuadrado que todos conocemos hoy en día. Entonces, lo que nos está diciendo el autor es que él lo veía a la distancia, Moisés bajando con unos cuernos que le salían de la cabeza. Pero lo que nos está diciendo dentro de la cultura es que yo veía descender a Moisés con la autoridad de Dios. Entonces, por eso es importante no solamente conocer el idioma, sino conocer la cultura para poder entender. Entonces, lo que nos está transmitiendo magistralmente el autor es que cuando vio a Moisés descender, ojo que lo ve a la distancia, no está parado frente a él. El relato nos habla de que lo está viendo descender. Entonces, lo que nos dice el autor es, yo lo veía descender a Moisés del monte con la autoridad de Dios. Es decir, él había estado en la presencia de Dios nuevamente. El concepto de Ruach, lo que vimos hace un momento, se llena del Espíritu. ¿Qué cosa es? Aspirar la presencia de Dios, ¿no? Porque para que yo respire, su respiración, él tiene que estar parado frente a mí, es decir, yo tengo que estar en su presencia. ¿Dónde estuvo Moisés en ese tiempo? Al momento de recibir las tablas. En la presencia de Dios. Entonces, él baja con la autoridad de Dios, no con su propia autoridad, porque el autor es claro, cuando Moisés sube al monte, sube de una forma, y cuando él baja, el autor lo ve distinto, y dice, yo me doy cuenta ya a la distancia que este hombre está regresando con algo que él no tenía antes.
¿Por qué? ¿Dónde estuvo él todo ese tiempo? En la presencia de Dios. Porque todo ese tiempo que estuvo en el monte, estuvo con Dios. Entonces, esa presencia de Dios se le impregna a Moisés y cuando él baja, baja con la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Entonces, si bien es cierto que hay errores en la traducción, tanto al español como al inglés, no nos desesperemos porque para eso existen varias traducciones, entre ellas la traducción de Jerusalén, la Reina Valera 1509, la cual está en PDF en internet y no necesitan comprarlo, está gratuito, lo pueden bajar del internet y les puede servir para ir cotejando la información. Otra versión que está, por ejemplo, para nosotros de habla hispana, que está libre en internet, es la versión del Oso, que es la primera traducción al español allá por los años 1500. Claro, está en un lenguaje del español antiguo, pero la traducción del Oso es una traducción bastante fidedigna, bastante buena y que nos puede ayudar en nuestros estudios. Entonces, no nos angustiemos si es que no conocemos los idiomas originales porque tenemos herramientas disponibles para poder hacer estudios de acuerdo a una investigación concienzuda. Pero esta investigación no deben de tenerle miedo a lo que encuentren. Una de las cosas que me ha pasado este año es que yo he ido con muchas preguntas a Dios porque, como siempre digo, entre broma y broma con mis alumnos, cuando yo oro a Dios, yo me imagino, pues esto sí es parte de mi imaginación, me imagino a Dios diciendo, ya viene el preguntón de Manuel Ventura otra vez, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo pienso a Dios le gusta mucho, que le preguntemos, que no nos quedemos con las dudas, sino que cuando tengamos alguna duda sobre la traducción, sobre la doctrina o sobre lo que fuera, nosotros le preguntemos honestamente a Dios. Entonces, no le tengan temor a lo que vayan a encontrar en los originales o en las traducciones, porque Dios es un Dios muy amoroso y muy sabio, es un Dios que sabe transmitir como buen padre a sus hijos las enseñanzas. Y va a usar muchas herramientas para podernos transmitir las cosas. Entonces, como una breve introducción, Roberto, creo que podríamos verlo ahí. No quisiera profundizar más en los temas como los que acabamos de ver para no desviarnos mucho del tema que íbamos a tratar ahora, pero definitivamente hay algunas traducciones que, sobre todo las modernas, la TLA, la NBI, ya tienen mucha manipulación que sería muy extenso conversar porque no solamente tienen que ver con los temas originales, sino de dónde sacaron la información. Porque en el Nuevo Testamento hay dos códices. El códice Receptus, que es el que usa normalmente la Reina Valera hasta la 1509, y el códice Crítico, donde está altamente contaminado por los temas de la influencia de la Iglesia Católica y los cuales son usados para la traducción de la NBI y la TLA, por ejemplo. Entonces, lo mejor es tratar de seguir los que ya tengan la Reina Valera 1960 y quienes tengan otra versión, como digo, se pueden bajar la versión del Oso y se pueden bajar la versión de Reina Valera 1509, las cuales están a libre disposición en el internet, están en PDF y uno las puede bajar y poderlas consultar. Perfecto. Tomando en cuenta esos errores o errores de traducción, que en la Reina Valera estamos hablando de más de 3.000, unos dicen 3.700 errores de traducción, pero aún así conozco maestros, profesores y entendidos en este tema y aún así siguen recomendando la Biblia Reina Valera 1960. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, es verdad. No sé exactamente cuántos errores tenga, yo le he encontrado varios y algunos que honestamente considero que sí son importantes de revisar.
Y de ahí es donde yo saqué este concepto, no higienizar la Biblia. Dios no higienizó la Biblia, y eso es lo que a mí más me sorprende. Dios nos cuenta la historia cruda y real, sin tapujos. Es decir, por ejemplo, si uno lee con mucho cuidado el Antiguo Testamento, se da cuenta que constantemente el pueblo de Israel en realidad es politeísta. Porque a lo largo de toda la historia de Israel, hasta el cautiverio, ellos están adorando a Ashera, a Baal, a Maloc y a otros dioses que son de origen egipcio, y no solamente el pueblo, también los reyes, porque se han encontrado anillos que han pertenecido a los reyes de Israel y en cuyos íconos del sello real hay iconografía de dioses egipcios. Entonces, nosotros vemos constantemente, cuando leemos con mucho cuidado el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel no es realmente un pueblo fiel a Dios y totalmente monoteísta. Es más, por ejemplo, en Israel, en las excavaciones ya del siglo XX, arqueólogos israelíes han encontrado más de 2000 estatuillas de Ashera, que era la diosa de la fertilidad, y para encontrar en el siglo XX 2000 estatuillas quiere decir que ha habido miles de estatuillas para poder haber encontrado 2000 en una época tan tardía, ¿no? Pues estamos hablando del año del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1930, 1970, 1980, y estas estatuillas existieron más o menos alrededor del 800 a.C., y para que hayan sobrevivido 2000 hasta nuestra era, significa que han habido miles y miles y miles, y ha sido adorada o seguida por muchos de estos seguidores durante miles de años. Entonces, nuevamente digo, Dios no nos oculta la información. Es más, ahorita no recuerdo si es en Jeremías o en Ezequías, pero van a encontrar ustedes que el profeta dice constantemente, regresen a Dios, regresen a Dios, regresen a Dios. Y en el capítulo 43 llega un momento en que el pueblo le dice, mira, mira profeta, ¿sabes qué? Nosotros regresamos a Jehová y nos fue recontra mal. Entonces, a partir de ahora vamos a regresar a Ashera, nuestra diosa, porque cuando le servíamos a Ashera nos iba cañón, nos iba muy bien, no teníamos ningún problema. Y eso está en nuestra Biblia. Entonces eso me muestra a mí un Dios que no te oculta la información. Ahora, si tú con ese conocimiento vas al libro de Oseas, te vas a dar cuenta que esa figura de Gomer con Oseas cobra una realidad muy importante, porque efectivamente nos muestra un Dios que te ama tanto que a pesar de todos los errores de años, de cientos de años, y Dios seguía amando al pueblo de Israel. La figura de Oseas cobra una profundidad tremenda cuando no higienizas la Biblia, porque te hace ver que es un Dios que a pesar de que nosotros no somos fieles, Dios es fiel, que a pesar que nosotros constantemente, de forma inconsciente o consciente, no estamos siéndole fiel a Dios, Dios no te abandona, Dios no te desecha. Y esto es una de las cosas muy interesantes, porque esto en mi caso me mostró justamente a ese Dios Padre tan amoroso que a pesar de que los errores que nosotros cometemos, Él sigue amándonos. Me explico rápidamente para tratar de traerlo a nuestro mundo occidental de hoy en día y tratar de ver cómo lo aplico hoy en día. He escuchado a mucha gente que dice, no, yo le soy fiel a Dios y tenemos que ser puros y santos sexualmente, y la fornicación significa no tener relaciones sexuales fuera de o prematrimoniales, etcétera, etcétera. Y yo les digo, ok, está bien, esa parte está bien, y yo no digo que esté mal. Pero el concepto bíblico es más profundo. Porque normalmente, ¿qué pasa? Viene Año Nuevo y nos ponemos nuestra ropita amarilla para que nos vaya bien el próximo año. Sí. Agarramos nuestra patita de conejo y la llevamos en el bolsillo. O nuestro billetito de $2 y lo metemos a la billetera para que nos vaya bien financieramente. O nos jugamos un loto, por si acaso le doy la manito a Dios. Bueno, desde la perspectiva de Dios, todo eso es fornicación.
Todo eso es lo que hacía el pueblo de Israel con Ashera, con Moloch, con Baal. Entonces, reitero, el libro de Oseas cobra una gran relevancia cuando no higienizo la Biblia, porque entonces me doy cuenta que en la vida actual sucede exactamente lo mismo que estaba sucediendo en la antigüedad, solo que ya no se llama Baal, Moloch, etcétera. Ahora se llama Sí, patite conejo, claro. billete de $2, ropa amarilla en Año Nuevo, 12 uvas debajo de la mesa, correr con la maleta en Año Nuevo, brindar solo con champán, etcétera, etcétera. Y miles y miles y miles de cosas que hacemos en forma consciente o inconsciente, como digo. Algunas las hacemos por desconocimiento y otras las hacemos, bueno, por ahí que nos liga. Por ahí que nos Por si sale el acaso. viajecito el próximo año y entonces vamos a salir con nuestra maletita a las 12 de la noche de Año Nuevo. Y a lo que voy es que la Biblia mantiene relevancia y ahí me cabe recalcar un punto que habías mencionado sobre la inspiración de Dios en los textos. Ahora, la inspiración es en el texto original. Ojo, ojo a ese detalle. Porque he encontrado a mucha gente haciendo teología sobre el español. Y entonces ahí viene el desastre. Porque si encima que está mal traducida, yo hago mi teología basada en el español, definitivamente no voy a llegar a buen término. Entonces lo que nos debemos preguntar es, ¿Dios nos escribió un libro para hablarnos de historia universal? ¿Para hablarnos de la genealogía? ¿O para hablarnos justamente de Él como Dios buscando al hombre? Yo constantemente lo que he encontrado a lo largo de toda la Biblia es que siempre Dios es el que busca al hombre y no al revés. Voy a tomar Sí, 3 ejemplos rapidito. Adán peca, ¿no es cierto? Y entonces él se esconde. Viene Dios y le dice, Adán, where are you? ¿Dónde estás? Y él se esconde. Entonces llega un momento en que Adán lo encuentra, el resto de la historia lo conocemos, pero vamos al hecho de que cuando Adán cayó, no fue él el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó a Adán. Te das cuenta que el orden es de arriba hacia abajo. Ahora, vamos más o menos hacia la mitad de la Biblia y vamos a encontrar a David. David toma a Betsabé, el resto de la historia ustedes la conocen, pero David, a pesar de que era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, David no busca a Dios. O sea, no es que David, maestro, tenemos un micrófono abierto de Anthony Cruz ahí y hay interferencia. ya lo apagó. Gracias, Anthony. Ya, Entonces, a lo que voy es que David no es el que, mejor dicho, no le nace a David buscar a Dios. Dios tiene exacto, que sí. llamar a un profeta, que ahora conocemos, se llama Natán, y va y lo confronta a David con el pecado. Y después de eso, lo vemos reflejado en el Salmo 51, que es David el que va a pedir perdón donde Dios. Pero el que toma la iniciativa de buscar a David es Dios, no es David. Así es. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro. Pedro niega a Jesús, la historia la conocemos, no tenemos que redundar en el tema. Y en Juan, capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan, nos dice de que estaban reunidos los apóstoles ahí porque Jesús así lo había pedido. Y es más, ojo al detalle porque la narración empieza diciendo así, que no es la primera vez que se reunía con sus discípulos. Ojo, discípulos en plural, o sea, con todos. Y Pablo nos dice en Corintios de que al primero que se le aparece Jesús es a Pedro. Él dice, primero le apareció a Pedro, después a sus discípulos, después a muchos, y a mí como último, abortivo, bla, 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 se me aparece a mí. Pero ahora vamos a hilar estos dos temas. Pedro niega a Jesús, Pedro tiene ya varios encuentros con Jesús en el camino, pero en ninguno le pide perdón. Y ninguno restablece la relación. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo capítulo 21, hacia el final, dice que Jesús empezó a hacerles el desayuno. Estaba a la orilla del mar, cocinando unos pescaditos, preparando unos pancitos, unos huevos fritos, y estaba preparando un rico desayuno para Pedro. Y en eso le dice, hey, muchachos, echen la red al mar. Yo me imagino
a Pedro, porque más o menos que esto es lo que dice el texto, mirando a la orilla y diciendo, este pata va a enseñarnos a nosotros a pescar. Estuvimos acá toda la noche y no ha salido, pero ni pejerrey. Y entonces Jesús insiste, eche la red al otro lado, el resto de la historia conocemos, le echa al otro lado, sale un montón de pescados, y llega el punto en que Pedro se tira al mar, va a buscarlo a Jesús, y después viene el tema de la restauración. Mira, recién se da, porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, sabes que yo te amo. Ojo que en el original Jesús le dice, me ágape, es decir, me amas sin ninguna restricción. Y Pedro, ya con el tema de la negación, le dice, sí, Señor, yo te fileo. Es decir, yo te amo, pero a un nivel de amigos. Tú sabes que tú eres mi amigo, tú eres mi pata, tú eres mi brother, como decimos. Y Jesús reitera la pregunta, ¿me amas? Nuevamente como ágape. Y él vuelve a responder, sí, te fileo. En la tercera pregunta, Jesús cambia el verbo y usa, ¿me fileas? Y Pedro, entristecido, dice, Señor, tú conoces los corazones, tú sabes que sí. Y esto es interesante porque nuevamente vemos la figura de Dios buscando al que ha fallado. No es al revés. A pesar de que el texto nos dice que ya había habido varios encuentros con Jesús, el texto aquí nos dice que aquí es donde se da la restauración de la relación entre Jesús y Pedro. Es decir, aquí quien plancha la arruga es el Señor. Y es bastante interesante porque aquí la enseñanza es bien interesante, porque lo que le está diciendo Jesús al repetirle el milagro de la pesca milagrosa es, Pedro, a pesar de tus fallas, a pesar de que me has fallado y me has negado, te llamo a hacer exactamente lo mismo para lo que te llamé originalmente. Esto es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender a aceptar, porque muchas veces cuando nosotros le fallamos a Dios, nos autocensuramos, nos autoeliminamos, decimos, no, yo ya no soy digno de servir a mi Señor, yo ya no puedo ser pastor, ya no puedo ser líder, ya no puedo ser lo que fuera en la iglesia. Y no es así. O sea, Dios cuando te ha llamado a algo, te va a llamar 1, 2, 3, 4 y 5 veces exactamente para lo mismo. Y lo que va a hacer Él es restaurar. Último ejemplo bíblico lo vemos en Apocalipsis 3:16, mal usado, muy mal empleado para la evangelización. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Miren, bien interesante, porque el mensaje no es al incrédulo, es a una iglesia. O sea, le está hablando a creyentes, le está hablando, yo pienso que a clientes del siglo XXI, en cuyas iglesias hay todo lo que puede haber en una iglesia, hay ecran, ensamble, música, ofrenda, pastor, seminario bíblico, hay todo, menos un detalle, porque Jesús está afuera. Porque lo que nos dice aquí, que Jesús está dirigiendo una iglesia, y dice, yo estoy tocando la puerta, muchachos, pero se les olvidó de un detalle, me han dejado acá afuera. Entonces, lo que Jesús está diciendo, el que me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente tenemos a Dios buscando a la gente y no a la gente buscando a Dios. Eso es lo primero que yo veo en la Biblia. Lo segundo que veo es que en la Biblia, si bien es cierto, no es un libro histórico, no es un libro arqueológico, es un libro que me habla de mi condición frente a Dios. Y se los voy a explicar rápidamente para que me entiendan. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 3, está bautizando Juan el Bautista, ¿no? Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. Y miren el detalle. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran funcionarios públicos que estaban encargados de qué cosa, cobrar los impuestos. Vamos a imaginar que ellos tenían que cobrar $10, ¿no? A cada persona. Entonces lo que hacían estos angelitos era cobraban $10 para el imperio y $5 para su bolsillo.
Por eso eran odiados y detestados, no solamente porque cobraban impuestos para Roma, sino que además se aprovechaban del puesto para enriquecerse ilegalmente. Y lo que Juan Bautista le dice, ¿qué cosa les dice? No exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué sucede hoy en día con la mayoría de las autoridades a nivel mundial? Tratan de enriquecerse del puesto público al cual se les ha asignado, ¿no? De ahí las famosas coimas modernas, las cuentas blanqueadas en Panamá y en todos los sitios que nosotros conocemos. Ahí tenemos las cuentas de Maduro, de Fidel Castro y de cuanto personaje público podamos pensar. Entonces, ¿de qué nos está hablando el texto? Nos está hablando de la condición del hombre frente a Dios. Y miren, seguidamente vienen unos soldados y dicen lo mismo. ¿Y nosotros qué hacemos? Le dije, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí en el Perú, la policía es muy devota de pararte y buscártela sin razón. Y le dicen, señor, usted su seguro está vencido, su foco no prende, lo que fuera, te buscan la sin razón. En el fondo lo que buscan es ver qué te pueden sacar de dinero. Que es exactamente lo mismo que hacía el soldado romano. El soldado romano aquel entonces era de policía, migración, baja policía, hacía de todo. Entonces cuando tú te trasladabas de un sitio a otro del lado del Imperio Romano, entonces el soldado te paraba y te decía, señor, ¿a dónde va? Ah, me estoy yendo a Corinto. Ah, perfecto. ¿Sus papeles? Ah, no tengo. Ah, bueno, ¿y cómo es? Bueno, lo que nos está diciendo el texto es que justamente lo que sucedía, mira, hace 2000 años en una sociedad distinta a la nuestra, sigue pasando en nuestras sociedades. Entonces, de lo que me está hablando el texto es que acá hay una condición del hombre frente a Dios. No está hablando del soldado romano, está hablando de esa condición. ¿Cómo termina el texto? Dice, contestado con vuestro salario. Todas estas personas que en algún momento las agarran, las atrapan, las llevan a la justicia, dicen lo mismo, a mí no me alcanza. Lo mismo que está en el texto. Oiga, ¿y usted por qué extorsiona a gente? No, es que ¿sabe qué? Con el dinero que me pagan no me alcanza. Siempre es la misma excusa. Revisen los videos porque la mayoría están en YouTube, hay muchísima información. Y van a encontrar que en la actualidad la condición humana sigue siendo la misma. Rápidamente. Regresando a nuestro amigo Adán. Va a Dios y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Ay, pues, ¿para qué pusiste a la mujer? Pues se voltea a Dios y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Ay, ¿para qué pones a la serpiente? Pues? Se voltea a la serpiente y la serpiente dice, tú me pusiste acá. Pues. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo ahí? Que todos los seres humanos tenemos la condición nata de echarle la culpa a todo el mundo y todos tienen la culpa menos yo. Sí, eso sí. Entonces, ¿de qué nos está hablando el texto? De que mi condición humana frente a Dios. Y así podíamos revisar muchísimos temas como el caso de Aitofel, que se pasa al bando de Absalón. Y uno se pregunta, pero si Aitofel era el principal consejero de Absalón, ¿cómo se va a pasar al bando de Absalón tan rápidamente? Y es más, va a pedir su cabeza y le va a dar tremendo consejo de que se acueste con todas las concubinas de su padre, en público todavía. Entonces uno dice, yo no entiendo. Bueno, y uno revisa las genealogías y descubre que Aitofel es el abuelo de Betsabé. Entonces lo que nos está diciendo es que el odio acumulado en este Aitofel es el que hace que se rebele y se pase al bando de Absalón tan rápidamente, porque lo que estaba buscando era que se presentó el momento de vengarse de David. En buen romance lo que nos está diciendo es el famoso fulano que hoy día conocemos y dice, sí te perdono, pero espérate nomás que yo tengo una oportunidad y yo te agarro. Entonces, nuevamente estamos viendo la condición del hombre frente a la posición de Dios. A su vez, también me presenta la Biblia en forma inerrante a lo largo de todo su relato, mi condición espiritual frente a Dios. Ya hemos visto un poco sobre el concepto del Antiguo Testamento de la constante búsqueda de otros dioses y en el mundo moderno que hemos reemplazado esos dioses por patite conejo, billete de $2, loto y otras cosas más. Y entonces nos muestra dos temas
los cuales se repiten de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis. Mi condición como ser humano frente a Dios y mi condición espiritual frente a Dios. Entonces, mi conclusión es que en la Biblia no es un tema histórico. En la Biblia lo que hace es atrapar mi condición como hombre en un relato histórico, como el caso de Aitofel, o como el caso, por ejemplo, de cuando David ya está huyendo de Absalón, y entonces le aparece una persona a mitad de camino y le dice, esto te pasa por haberte ido en contra del rey Saúl. El rey Saúl hacía años que estaba muerto, ya no reinaba. Es la clásica persona que le encanta frotarte en el rostro tus errores pasados. Que esos abundan en nuestra sociedad. No van a decir que nunca les ha salido a nadie a frotarte tu pasado en tu presente como si tu pasado te persiguiera a lo largo de toda tu historia. Otro caso rapidito. Resulta que David hace ayuno y oración porque el hijo que le nació con Betsabé, el primogénito, se va a morir. Y un momento en que se muere. Bueno, David dice, oigan, ¿me están ocultando? ¿Se murió? ¿Se murió? Y al final dicen, sí, ¿sabes qué? Disculpa, rey, pero se murió. Entonces David dice que se para, se baña, se echa su colonia y sigue su camino. Él logra pasar el tema del luto muy rápidamente y nos muestra a este tipo de personas que lo puede hacer, pero a su vez es consciente que Betsabé no. Y entonces dice el texto que entonces fue a acompañar en su dolor a su esposa. Y eso nos muestra que hay personas que pueden rápidamente pasar el dolor de luto y hay personas que le va a costar pasar el tema de luto. Nuevamente nos está hablando de nuestra condición como ser humanos frente a la vida y frente a Dios. Entonces vemos que sí, efectivamente, la palabra de Dios ha sido soplada, ruach, por Dios desde esa perspectiva. Hay mucha gente que se ha afanado por tratar de calzar, por ejemplo, la historia bíblica con la historia universal y se ha dado contra la pared. Como digo, no le tengamos temor a las traducciones ni a encontrar temas que no calcen. Voy a poner un ejemplo. El Génesis que nosotros tenemos, que todos tenemos, data del año más o menos 400 a.C. Y de esto hay pruebas irrefutables. Es decir, la copia más antigua que ha llegado a nuestras manos data del año 400 a.C. y en esto se basan muchos que refutan la inspiración de Dios y los textos en el orden como normalmente se nos ha enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchos de aquí deben de haber escuchado las famosas guerras de las Galias, las cuales fueron llevadas a cabo por Julio César más o menos allá por el año 100 a.C. Y Julio César escribe sus memorias, que se conoce como la Guerra de las Galias. Es más, en muchísimas universidades, y sobre todo aquellos que llevan cursos de leyes, muchas veces les mandan a leer estos relatos. El relato que ha llegado a nuestras manos más antiguo, es decir, el relato completo más antiguo que tenemos en la Guerra de las Galias, data del año 900 después de Cristo. Esto quiere decir que la copia más reciente que tenemos de la Guerra de las Galias data de casi 1000 años después que éstas se llevaron a cabo y que se escribieron sus originales. Eso no quiere decir que la Guerra de las Galias sucedió en el 900 después de Cristo. ¿Correcto? Entonces, el hecho que nosotros tengamos una copia del Génesis que data del 400 a.C. no quiere decir que el Génesis se escribió en el 400 a.C. La copia que tenemos sí, pero si nosotros leemos crónicas y leemos, por ejemplo, el rey Josías, que dice que encontró en el templo escritos de Moisés, los cuales durante muchos cientos de años nadie sabía. Entonces, a lo que voy es que no debemos tenerle miedo a ver de que el Génesis, o la copia del Génesis más antigua que tenemos, pertenece al 400 a.C.
porque eso no quiere decir que el original no se haya escrito antes. Porque si bien es cierto, no tenemos registros arqueológicos o históricos de escritos de la Biblia, al menos del Génesis, en paleohebreo, que es el lenguaje en el que se debió haber escrito, ya que se escribe en el desierto, en la salida de Israel de Egipto. Pero eso no resta a las enseñanzas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Como vimos en el ejemplo al inicio de la exposición, de que cómo escribiríamos nosotros el Génesis, el capítulo 1, para esa época, o sea, para la época del 1400 a.C., hace 3500 años, de la misma forma que acabamos de ver que Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que está pensando en nosotros, Él sabe que nosotros tenemos conocimientos que ellos no tenían. Por ende, lo que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos es lo que nosotros necesitamos. Y nosotros debemos, como dice Pablo, investigar diligentemente lo que está atrás de nosotros. Porque nosotros debemos fundamentar nuestra fe no en el fanatismo, sino que nosotros debemos tomar nuestra fe en función de las evidencias que Dios nos da. Dios trabaja en función de las evidencias. Me voy a explicar con un ejemplo que creo que se los va a dejar muy claro. Lucas capítulo 7, ya Juan el Bautista está preso. Recordemos que Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, dice: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Yo no soy digno de desatar el calzado que lleva puesto. ¿Ok? Dicho ese paso, está citando Isaías. Entonces pasan los años, Jesús ya está predicando, Juan el Bautista está preso, y oh maravilla, ahora tiene dudas, y manda a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta muy sencilla. Señor, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? ¿Dónde está ese Juan el Bautista que decía: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Yo no soy digno de desatar el cordón de su calzado. Y uno se pone a pensar, ¿qué pasó en la mente de este angelito? Y yo me doy cuenta ahí de que es válido que tú y yo tengamos también en algunos momentos de nuestra vida dudas y que le preguntemos a Dios. Ahora, lo que a mí me sorprende no es esa parte, lo que me sorprende es la respuesta de Jesús. Porque lo que debió haber dicho es: hey muchachos, vayan y díganle que sí soy el Mesías. Porque la pregunta era bien simple: ¿eres tú o no eres tú? Sin embargo, Jesús le dice a los discípulos Juan el Bautista: muchachos, siéntense un ratito acá. Y Jesús empieza, según el texto, a hacer una serie de milagros, le da vista a los ciegos, limpia leprosos, los cojos empiezan a caminar. Y entonces, una vez determinado eso, le dice a los discípulos: vayan donde Juan el Bautista y cuéntenle lo que han visto. Los leprosos son limpiados, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Dicho ese paso, está citando Isaías 35, lo que conocemos como Isaías 35. Pero lo curioso es que la respuesta de Jesús no fue ni sí ni fue no. Le mandó las evidencias y lo que está haciendo literalmente es: Juan el Bautista, estas son las evidencias, ahora tú decides si soy o no soy el Mesías. Y Dios trabaja así con nosotros y por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que investigar. Porque lo que Dios va a hacer es mostrarnos evidencias y en algún momento esas evidencias se van a estrellar con nuestra fe. Y nosotros tendremos que tomar la decisión si es Dios o si no es Dios. Si creemos en Jesús o si no creemos en Jesús. Dios no te va a coaccionar ni poner contra la pared. Lo que va a hacer exactamente lo que hizo con Juan el Bautista. Te va a dar una serie de evidencias y te va a dejar a ti la decisión o el veredicto final si crees o si no crees en Dios. Que es válido que el cristiano en algún momento tenga dudas como las tuvo Juan el Bautista, es 100% válido. Y no debemos tenerle temor a tener esos momentos de dudas. Porque lo que Dios busca es que vayamos y lo busquemos a Él
con este tipo de preguntas que muchas veces son complicadas y difíciles. Pero lo que Dios busca contigo y conmigo es que tengamos una relación íntima y constante con Él. El concepto de todo el mensaje de la Biblia es: Dios quiere tener intimidad contigo, ahora y por siempre. Y todo el mensaje de la Biblia está orientado a eso. Todo el mensaje de Génesis a Apocalipsis está orientado a ese enfoque. Dios te busca para tener intimidad contigo. Recordemos lo que habíamos aprendido de lo que estaba en la cabecita de Pablo en el siglo I, ¿no? El neuma. Sed llenos del neuma santo para poder aspirar o poder respirar el aliento de Dios, que es el concepto que Pablo tenía en ese momento. Yo tenía que estar en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿en presencia de quién estamos? ¿Estamos buscando ansiosamente la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Estamos dedicando tiempo a estudiar? ¿Estamos dedicando tiempo a orar? ¿Estamos dedicando tiempo a poder servirle a Dios? ¿En pensar, en meditar en las cosas que Dios hace con nosotros, para nosotros y por nosotros? ¿Dónde está nuestra mente cuando nos levantamos? ¿Cuál es mi primer pensamiento cuando me levanto? ¿Cuál es mi primer pensamiento cuando me acuesto? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos todos nosotros, ahora y siempre. Entonces, reitero, el concepto de la inerrancia en la Biblia está en función de cuál es mi condición espiritual frente a Dios. Y eso se presenta a lo largo de toda la Biblia. Ustedes van a encontrar que el mensaje de Dios es repetitivo a lo largo de toda la Biblia. Si ustedes ordenan los libros en forma cronológica, van a encontrar algo bien interesante, que justamente estos temas principales: Dios busca al hombre, Dios me muestra mi realidad frente a la humanidad y me muestra mi realidad frente a Dios, es decir, mi tema espiritual, cómo estoy yo por dentro. Van a encontrar que estos mensajes se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en diferentes eventos, pero siempre es el mismo mensaje: Dios buscando al hombre y Dios queriendo tener una relación íntima contigo y en forma constante. Entonces, Roberto, espero que hasta aquí podamos haber sido un poco claros en este punto, y creo que tenemos otros puntos más todavía para ver. Sí, bueno, este programa está diseñado por la vida activa aquí en Estados Unidos de unos 40 a 45 minutos y ya tenemos 55 minutos de haber comenzado. Posteriormente podemos hacer nuevamente nuevas conferencias y queríamos pues darle las gracias, ¿verdad?, por su tiempo y atender nuestra invitación y extendernos su mano. Sabemos que el tiempo es nuestro enemigo, sabemos que estamos con ganas de hacerle muchas preguntas y sé que van a haber nuevas oportunidades y era bueno que nos despidiéramos de los hermanos porque la actividad en Estados Unidos del ir y venir es muy agitada la vida y me gustaría que se despidiera de los hermanos para yo después despedirme también. Lo único que me queda es agradecerles a todos por habernos dedicado su tiempo, porque es vida, lo que ustedes nos han dado ahora es su vida, su tiempo. Agradecerles infinitamente el que hayan prestado atención a toda esta exposición, y para mí será un privilegio contestar preguntas. Yo les pediría que se las hagan llegar a Roberto, él me las va a hacer llegar a mí, y de esta manera nosotros podríamos contestar preguntas que yo entiendo por temas de tiempo no podríamos responder en tiempo en vivo. Entonces, solamente agradecerles a todos, agradecerte a ti, Roberto, por la invitación, y yo quedo a vuestra disposición para cualquier tiempo adicional a futuro y cuando ustedes lo consideren necesario. Muy buenas noches con todos y que Dios los bendiga y los guarde en todo tiempo. Amén. Muchas gracias, profesor, y a todos les damos las gracias aquí en casita, y nuestra familia está muy agradecida también por darnos espacio en cada hogar y estar pendiente apoyando este proyecto que trae una nueva expectativa a la comunidad cristiana
Luego tendremos temas para matrimonios, luego temas para la juventud. También estamos invitando para conferencias algunos pastores que manejan el tema de los matrimonios, pero hoy estamos en los miércoles en temas teológicos, doctrinales, para que aquellos hermanos que conozco y algunos que andan con papel y lápiz, estos hermanos que están en las universidades, están en los seminarios, algunos están en institutos bíblicos, para ellos se conectan fácilmente y entienden, pero también reconozco que hay algunos hermanos en la fe que son muy cercanos a nuestra familia y a nuestra persona como amigos y nos apoyan, están aprendiendo y hay una diversidad de edades y de alumnos y de hermanos creyentes que están apoyando este canal. Y les damos gracias a todos, pasen buenas noches, nos conectamos el otro miércoles, así que les avisamos con tiempo, Dios me los bendiga a todos y al profesor un abrazo hasta allá Perú y a su familia, los bendecimos.